de la mañana, 4 minutos. Vamos a iniciar diálogo, como hemos anunciado, con el doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, abogado penalista, sobre el caso magnicidio Fernando Villavicencio, que ayer ya se dio la audiencia de formulación de cargos. Doctor Carlos Sánchez, un gusto saludarlo. Washington Delgado, junto a Lourdes Guadamú, le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarlos y compartir este espacio con ustedes. Doctor, quisiera leer un poquito lo que he preparado como primera inquietud para que la ciudadanía que nos está escuchando también tenga el contexto, ¿no? Y los elementos de juicio. Ayer la jueza María Daniela Ayala, en la audiencia de formulación de cargo en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio, dictaminó prisión preventiva para Daniel Salcedo y Ronnie Aliaga y presentación periódica a José Serrano y Javier Jordán en la Embajada de Ecuador en Miami. Mientras, con los elementos de cargo y testimonio de Daniel Salcedo, de un abogado y de otros testigos, la fiscal Ana Hidalgo pidió prisión preventiva para todos, es decir, para los 4. La jueza anotó que Serrano y Jordán salieron del país de manera legal en el 2022, es decir, antes de que se inicie este caso, y que sus abogados se han presentado a las audiencias. En cambio, el ex asambleísta Ronnie Aliaga se fugó del Ecuador después de que iniciaran los procesos en su contra con un claro mensaje de evasión. Y en el caso de Salcedo no hubo mayor debate porque ya está recluido en la cárcel 4 de Quito. ¿Cuál es su análisis de este proceso que en resumen lo he planteado al momento y el resultado de esta audiencia, doctor? Listo, muchas gracias. Y me parece interesante empezar por aclarar para la ciudadanía no informada en materia jurídica y jurídico-penal específicamente, que es una materia tan específica. Porque es una juez quien se pronuncia sobre la prisión y no el fiscal. En ese particular quiero aclararle a la ciudadanía que en un proceso penal pues actúan la fiscalía como titular de la acción pública penal, es decir, aquella institución que esté encargada por la ciudadanía de impulsar los delitos de acción pública ante la justicia, y un juez de garantías penales que como tal tiene la facultad de garantizar los derechos de las partes, las víctimas, pero también de los sujetos procesados, en función de que impera, mientras no hay una sentencia en contra de ellos, la presunción de inocencia, que es un principio, una garantía fundamental del derecho contemporáneo. Ahora, en esa dinámica, cuando la Fiscalía ha resuelto ya iniciar la etapa de instrucción fiscal, y con esto se colige que la Fiscalía tiene o dice tener suficientes indicios que le hacen sospechar, en primer lugar, de la comisión de una infracción penal, el hecho, y en segundo lugar, de la presunta responsabilidad de determinadas personas, pues la Fiscalía solicita a un juez, en este caso una juez de la Corte Nacional, que convoque una audiencia oral, pública y contradictoria. Y este ejercicio se hace de esta manera porque las partes tienen derecho a contradecir en esta audiencia lo que la Fiscalía propone. Más allá de que, por cierto, esta primera audiencia, porque la instrucción fiscal, que es esta etapa que ha iniciado el día de ayer, inicia con una audiencia y también termina con una audiencia. En esta primera audiencia, que es la audiencia de formulación de cargos, el juez puede hacer poco. ¿A qué me refiero? El juez se transforma en una especie de notificador, porque la decisión de formular cargos la toma el fiscal, o la fiscal en este caso. Y la fiscal le notifica a través del juez de la instrucción a los sospechosos, que en ese momento pasan a llamarse procesados, su decisión. La decisión de la Fiscalía ha sido formularle cargos. Lo que sí se discute en audiencia, y eso es el objeto de su pregunta, es la imposición de una medida cautelar. Y eso sí lo decide la juez en función de los elementos que la Fiscalía le presenta y además de presentar, obviamente, le prueba. Y es ahí la diferencia entre la decisión que toma respecto de unos y respecto de otros. No nos olvidemos que la prisión preventiva es una medida cautelar. No es una pena, es una medida que tiene por objeto asegurar la presencia de los procesados en el proceso. Y por el contrario, la Fiscalía, para justificarla y pedirla, debe probarle al juez de la causa que existen méritos suficientes para suponer que el procesado va a evadir el proceso y que no va a estar presente para ser juzgado.
Yo no conozco los detalles particulares de cada defensa, pero la juez fue categórica y esta audiencia se hizo pública, y por eso lo sé, en concluir que la Fiscalía no probó suficientemente los méritos para dictar prisión preventiva respecto de todos. Y es por eso que ha hecho una discriminación. 2 de los procesados con prisión preventiva, 2 de los procesados con una presentación periódica, que es una medida cautelar razonable en la interpretación de la juez. Y como es lógico, si la fiscal no está de acuerdo con lo que resolvió la juez, tiene derecho a impugnarlo, y lo hizo. Así ha trascendido públicamente, y que interpuso recurso de apelación. Eso quiere decir que ese auto, esa decisión particular, solo esa decisión, la de negar la prisión preventiva respecto de 2 procesados, va a ser revisada en el futuro no tan lejano por una instancia superior. Se entiende que una sala de la Corte. Bien, ahora doctor, yo quisiera un poquito detallar, ¿no? Que las pruebas que presentó la fiscal Ana Hidalgo se basan en el testimonio anticipado de Daniel Salcedo, el ex abogado Lenín Vimos y otros testigos. A Javier Jordán específicamente lo calificó como mentalizador y financista del crimen, porque hay las pruebas justamente de los documentos y las comunicaciones, los chats, etcétera, ya que en el 2022 habría pedido al narco fallecido Leandro Norero que acabara con la vida del ex candidato y efectuado pagos a los sicarios a través de Edwin Carlos, alias El Invisible, quien mantenía vínculos con Ronnie Aliaga. En el caso de José Serrano, fue el nexo activo de comunicación entre los autores materiales, según el Ministerio Público, es decir, la fiscal. Precisamente dirigía un equipo de avanzada integrado por servidores policiales encargados de informar el momento exacto en que podría ejecutarse el atentado. Y habría recibido informes de la seguridad del auto de Villavicencio y mantuvo videollamadas con Daniel Salcedo y con Leandro Norero. Lo que la jueza dijo es que estos señores, Javier Jordán y José Serrano, salieron legalmente del país en el 2022, es decir, antes que se dé el hecho, y que sus abogados sí se han presentado. Eso hace como un poco la diferencia legal, la jueza, para no dictarle la prisión preventiva, como sí lo dicta contra Ronnie Aliaga, que se evadió del país, está fugitivo por decirlo de alguna manera, y también contra Salcedo, que ya está apresado. ¿Usted cree que la jueza tuvo los elementos suficientes para diferenciar en que a 2 sí prisión, a los otros 2 no, porque salieron antes del hecho y que sus abogados sí se han presentado a las audiencias, doctor? Bueno, insisto, yo no tengo los indicios del caso ni conocimiento específico de todo lo que ocurrió en la audiencia y los elementos que se presentaron. Pero desde mi experiencia profesional le puedo garantizar que, lo primero, un hecho cierto, probar los méritos suficientes para dictar una medida cautelar privativa de libertad no es fácil. No es que usted puede decir, por ejemplo, que el sospechoso tiene visa para salir en cuanto le parezca del país y con eso usted puede presumir el riesgo de fuga. No es tampoco que usted puede decir, por ejemplo, que tiene una doble nacionalidad, que con eso pues tiene una protección de otro estado y con eso presumir el riesgo de fuga. Es complicado, es complejo y la motivación que un juez debe proveer al momento de expedir una medida cautelar de esta naturaleza, que es muy gravosa, la libertad, la restricción de la libertad ya de por sí es muy gravosa. Nada más esto que le impidan salir del país y que se ve obligado a presentarse periódicamente para probar que sigue en el país, ya es bastante molesto. De nuevo, partiendo desde el punto de vista de que la presunción de inocencia impera y que se presumen inocentes hasta que hay una sentencia. Así que yo creo que de una vista así preliminar pareciera que hay mérito, ¿no? Si hay, por ejemplo, este señor Jordán, que además se ha hecho conocido en el mundo por sus publicaciones en redes sociales donde promociona información que se manifiesta que es relativa a los casos de corrupción en los que él mismo está involucrado, ha señalado a un abogado y este abogado ha comparecido en el proceso. Yo creo que eso es una garantía de que él está dentro del proceso. Podría entenderse así, pero las particularidades del asunto honestamente no las tengo. Ahora, cuando usted
perdón, y concluyo esta idea con lo siguiente. Sin embargo, de que yo no le puedo explicar ese detalle porque no lo tengo, la juez, sin duda, en su decisión, que debe ser motivada, lo cual es una obligación constitucional, debe constar la suficiente motivación por la que negó la prisión preventiva y por la que les otorgó una medida distinta. Ahora bien, yo creo que en el Ecuador nos enfocamos mucho en el resultado inmediato del proceso penal. Y es porque somos una sociedad que está ávida de justicia, en vista de que, por cierto, pues esta sociedad está repleta de injusticias. Queremos que se haga justicia y pronto. Pero la prisión preventiva no es justicia. La prisión preventiva es una medida cautelar. Debemos enfocarnos, pienso yo, en los 90 días que va a durar la instrucción fiscal, porque ese es el plazo que le ha otorgado, en primer lugar, la ley y en segundo lugar, el acordado durante la audiencia. Y en estos 90 días, a menos que vinculen a alguien más en el futuro y se le extienda por una sola vez hasta 120 días, debemos estar enfocados que en este tiempo la Fiscalía haga un trabajo sólido que se sostenga científicamente ante un tribunal en el futuro para que todo este aparataje no sea un desperdicio de los sagrados recursos de la Administración de Justicia Penal. Parece que hay elementos graves, y usted se refería a estos como pruebas. Hay una aclaración. La prueba se actúa en el juicio, aún no son pruebas, por lo pronto son indicios. Desde el punto de vista general son pruebas porque prueban algo, pero son indicios. Por lo pronto estos chats que han sido extraídos habrá que ver si respetando la cadena de custodia, habrá que ver si en el contexto del resto de la prueba pericial, testimonial y documental, logran el convencimiento que es el equivalente a destruir la duda razonable para poder condenar y poder atribuir la responsabilidad penal a estas personas que están siendo procesadas. Sin duda se vienen 90 días muy activos desde el punto de vista científico penal en el proceso del que estamos hablando. Doctor, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo, 8:17 de la mañana. Y bueno, yo me quiero referir a las medidas de protección que dictó la jueza a favor de la familia del político asesinado Fernando Villavicencio, sobre todo la de sus hijas, quienes ya han señalado que no confían en la fuerza pública, pues por ciertas situaciones que vivieron tras el asesinato de su padre. Como jurista, ¿usted cómo califica estas medidas de protección? ¿Quizás son las suficientes o hasta ahí puede llegar la justicia de nuestro país para garantizar dentro de lo que cabe la seguridad de las hijas de Villavicencio? Bueno, lo he dicho y lo reitero, ¿no? Ecuador vive una grave crisis de desinstitucionalización y eso produce desconfianza en las instituciones del país. Estamos hablando de una grave acusación en la que se presume que hay participación incluso de los elementos de la Policía Nacional en esta tesis de la Fiscalía que se ha hecho pública sobre seguimientos y probablemente incluso en la participación del hecho. Pero es muy grave esa acusación, es muy lamentable también y comparto un nivel de desconfianza, ¿no? Yo, después de todo, estamos frente a un caso que investiga el asesinato a sangre fría de una persona que era un personaje público de la política nacional y por eso además es un delito agravado que se está investigando. El asesinato en todas sus formas está prevenido por el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal y la 9ª y 10ª modalidad, que son las que están prevenidas en este artículo, previenen la muerte durante concentraciones masivas y que el sujeto pasivo de la infracción, es decir, la víctima del delito, sea un candidato de elección popular. Es decir, son dos modalidades muy graves, más allá de que la muerte de cualquier ser humano obviamente es relevante e importante. Estas son de aquellas que son poco comunes. Así que todo lo que tenga que ver con el proceso será poco común. La seguridad brindada por un Estado que le falló a la seguridad de su padre es una dinámica, la verdad es que confusa, y mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio, porque deben ser momentos muy difíciles los que están pasando. Ahora, este proceso inicia en contra de las personas que han sido procesadas en calidad de autores inmediatos. Y eso es una figura interesante de entender, porque en los grados de responsabilidad penal que se le atribuyen a un sujeto por la comisión de una infracción, pues la figura natural, el autor del delito, es quien lo ejecuta. Fácil de entender, pero la autoría es compleja porque la conducta humana asimismo es compleja. En este sentido, la Fiscalía ya procesó penalmente a los autores materiales del hecho
Y también sabemos lo que lamentablemente ocurrió, pues la muerte de varios de ellos mientras estaban privados de su libertad. Y ha continuado con esta nueva instrucción fiscal por el grado de la autoría mediata, que implica esta responsabilidad penal como autor de quien instigue, aconseje a otra persona para la comisión de la infracción o de quien ordene la comisión de la infracción. Es decir, la Fiscalía le está diciendo al país que ha dado con los autores intelectuales del hecho, con quienes ordenaron el asesinato de Fernando Villavicencio. Y eso es una acusación bastante grave, bastante grave. Doctor, estamos conversando con el doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, abogado penalista, sobre este proceso que se abrió ayer, ya con la audiencia de formulación de cargos por el asesinato del ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Doctor, yo quiero derivar un poquito, siempre apelando a su conocimiento técnico y experiencia como penalista. Uno de los sicarios que fue asesinado acá en la cárcel de Guayaquil, que participó materialmente en el asesinato de Villavicencio, habría sido entrevistado por el FBI, información con la que cuenta también la Fiscalía del Ecuador. Y entre los detalles dijo que el criminal habría dicho que este trabajo fue para el señor de arriba. Y al ser consultado a quién se refería, él dijo que era al expresidente Rafael Correa. Y además allí calificó este delincuente, sicario ya fallecido, a José Serrano como el narco más importante del país. Ahí le pregunto, técnicamente, como ha pasado en otros casos, cuando hay testigos o hay testimonios o hay documentación en un caso, luego se derivan a otros casos. ¿Cree usted que con esta información se le dé la validez del caso para que se abra otro expediente sobre el asunto de alguna influencia que haya tenido Rafael Correa en el tema? Bueno, la instrucción fiscal acaba de iniciar y como lo manifesté, pues 90 días durará esta instrucción fiscal. Y en el caso de que la Fiscalía llegue a tener suficientes elementos para vincular a otra persona a esta instrucción fiscal, podría ser el caso del expresidente Rafael Correa, la instrucción fiscal se extendería una sola vez hasta por 120 días más. Y sobre esto yo quiero decirle algo. Yo no dejo de sorprenderme siempre que escucho este tipo de tesis y teorías. Y eso que yo transito por la materia penal y con regularidad. Para mí se me hace increíble, imposible de creer más bien, que un expresidente de la República tenga relación con el orden o con ordenar el asesinato de una persona. No deja de ser posible. A mí me parece inverosímil. Lo mismo la actuación de un exministro de Estado, quien supuestamente también tendría enlaces o vínculos con el narcotráfico. Todo esto parece sacado de una novela de fantasía, pero los elementos de cargo que tiene la Fiscalía y el hecho mismo de que haya decidido formular cargos, dice mucho de que tiene la convicción. Y bueno, la Fiscalía nos representa a la ciudadanía, así que tienen una gran responsabilidad de probar lo que afirman. Y de eso vamos a estar pendientes todos. Y para eso tiene que agotarse la triple dimensión probatoria. ¿A qué me refiero? Usted no puede condenar a una persona por lo que alguien dice y solamente por lo que alguien dice. Si alguien declaró hechos que son relevantes y que le atribuyen responsabilidad penal, la Fiscalía tiene que hacer un ejercicio, un escrutinio científico riguroso alrededor de las demás dimensiones de la prueba, otros testimonios que le den contexto, que le den veracidad, de pronto registros de ingreso, de salida, seguimientos de las celdas del celular, correos electrónicos, chats de WhatsApp, videos, pericias, todo el universo probatorio para lograr destruir la duda razonable y finalmente lograr la convicción de que estas personas tendrían responsabilidad en el hecho. Es un ejercicio por demás importante, además de interesante desde el punto de vista científico y académico. Doctor, ahí con esa respuesta nacen dos inquietudes para concluir esta interesante entrevista. Uno por los autores materiales y lo otro por los autores intelectuales. En los autores materiales, sí es, en el caso de Daniel Salcedo, por ejemplo, que ha sido parte de esta banda según su propia declaración, él obviamente está para algunas personas descalificado, ya lo han descalificado porque está juzgado, porque está en la cárcel, etcétera, etcétera.
Y también en el caso del sicario que dio esta información al FBI, en todo caso, ¿hasta qué punto alguien que está juzgado, que ha sido el criminal, el ejecutor, tiene validez su testimonio? Tiene una validez relativa y esa validez se confirma en el contexto del resto de la prueba. Le voy a poner un ejemplo menos catastrófico. Si usted ya va a un juicio civil para la recuperación o un juicio laboral para la recuperación de un valor económico, de un tema patrimonial, y presenta como testigo a un familiar, ese testigo sería lo que en materia civil se conoce como un testigo no idóneo, porque sería un testigo que está de alguna manera viciado, porque tiene alguna relación con el... Ya, ese tipo de conflictos en la prestación de un testimonio se resuelven con el contexto absoluto de la prueba. Entonces, si usted tiene a un sujeto que está condenado por otro delito, eso no implica que necesariamente tenga que estar mintiendo, pero sí le podría hacer suponer que a lo mejor está, en el caso, por ejemplo, de Daniel Salcedo, llegando a un entendimiento con la Fiscalía para sostener cosas que probablemente de las que no hayan otras evidencias. Pero la Fiscalía tiene que construir un caso alrededor de eso. No basta con un testimonio de un procesado. De hecho, un testimonio propio que es autoincriminatorio no debe ser considerado por un tribunal para imponer una pena. Esa prueba, insisto, es una prueba que en el futuro, cuando se transforme en tal elemento, tendrá que ser valorado desde la sana crítica, y ahí se resuelve todo. El juez tiene que entender el proceso como un todo, y cada día que pase en instrucción fiscal y cada actuación procesal, cada diligencia investigativa que se inserte dentro del proceso, tiene que nutrir el mismo para que luego la Fiscalía pueda sostener una acusación o no, ya es una decisión que presentará en su dictamen, y el tribunal pueda imponer una pena o no, de acuerdo con la convicción a la que llegue a tener. Claro, es decir, usted acaba de dar el golpe preciso en el clavo, ¿no? Es decir, no basta el testimonio verbal, sino también la prueba documental o cualquiera que sea como que respalde esa información. Ahora, pasando al caso de los autores intelectuales. Yo he leído personalmente el caso Rico allá en Nueva York para poder capturar a los jefes de las mafias, de las familias que dominaban la delincuencia en Nueva York. También es el caso de las mafias italianas. Es decir, los autores intelectuales que no aparecen, pero que sí ordenan. En ese caso, también acá en Ecuador, el caso de soborno, se habló de influjo psíquico, aunque solo se habla en una parte, cuando alguien que está arriba influye en el autor material para que haga tal o cual delito. En este caso, ¿hasta qué punto también la relación, la investigación debería corroborar lo que podría implicar también a los autores intelectuales, como en este caso se está investigando a los cuatro, ¿no? En el caso especial a José Serrano, relacionado también con Rafael Correa y sobre todo a Javier Jordán? Bueno, de eso se trata esta instrucción fiscal. Lo que usted habla de la autoría intelectual, que es un concepto de la doctrina, está desarrollado también en nuestra legislación. El Código Orgánico Integral Penal incorporó la autoría como concepto y la subdividió en autoría directa y autoría mediata. El autor directo es el autor material, el que ejecuta, el que dispara, el que asesina, y el autor mediato es aquel que instiga o aquel que ordena la comisión de la infracción. Y hay otros verbos rectores otros verbos que rigen este tipo de conductas. Pero en este caso estamos hablando específicamente de aquello, de una organización, de una orden, de una planificación y alrededor del hecho. Y esta instrucción fiscal que abrió el día de ayer se trata precisamente de aquello. Así que la investigación que haga la Fiscalía sobre este hecho en particular, a través de, pues tenemos los medios tecnológicos que hoy en día han puesto en evidencia muchísimos delitos. Me refiero a los chats de WhatsApp y de otras aplicaciones de mensajería instantánea donde quedan registradas las dinámicas por conversaciones, y sobre ese particular la ciencia penal ha evolucionado y mucho. Al inicio no se tomaba en cuenta un chat de WhatsApp porque era una correspondencia privada que requería el consentimiento de ambas partes. Luego esto se desarrolló. Finalmente hoy hasta los vemos en las noticias
cuando ya son evidencia dentro de un proceso, los expone sin ningún reparo en redes sociales y en medios de comunicación, y son un elemento conducente importante, casi que indiscutible, pero no tanto. Ya veremos en el proceso penal la cuestión de la cadena de custodia, la cuestión del contexto, porque usted puede poner, por ejemplo, como una broma, un comentario salido de tono, que puede ser interpretado como otra cosa. Un mensaje escrito no tiene contexto. El contexto se lo dará el resto de la prueba, entre ellos la testimonial y otras pruebas que pues la Fiscalía tendrá que anunciar públicamente en el proceso, y nosotros estamos muy atentos a conocer, claro, porque el proceso, por cierto, es público. Instrucción fiscal es pública. Todos tenemos acceso y deberíamos poder tener acceso a lo que está ocurriendo en esta instrucción fiscal. Sí, y son casos, yo creo que las facultades de jurisprudencia deberían tomarlo y seguir paso a paso, porque de esto los abogados o los futuros abogados deberían aprender bastante. Nada más un comentario aparte de todo esto. A veces ha pasado, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, que han avanzado mucho en la investigación, cuando se detecta que alguien está haciendo bromas, como usted dice, o alguien está amenazando y sale con las armas en las redes sociales, y resulta que dice no, no puede ser, y se lo deja, se lo soslaya, y resulta que luego vienen las matanzas hasta masivas, y luego que ya suceden estos casos dice, ¿por qué no se actuó anticipadamente? Son situaciones, como usted lo acaba de decir, bastante difíciles, bastante complicadas, pero se trata de eso, seguir adelante. Le agradezco mucho a usted, doctor, haber estado el día de hoy con nosotros, ampliándonos esta parte técnica, jurídica de este proceso penal. Muy amable, doctor, gracias. Encantado, que tenga un buen día. Buen día, sí. Vamos al corte comercial, 8 de la mañana.